Bien, entonces vamos con, ya habíamos visto anteriormente, hace unas semanas vimos la clasificación de las fracciones. ¿Te acuerdas que las fracciones se clasificaban en propias e impropias, en homogéneas y heterogéneas, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy aterrizamos el tema con simplificación de fracciones, ¿sale? Entonces, vamos a tratar este es un repaso, esto tú ya lo viste desde la secundaria, ya lo viste, ya es un tema que ya se supone que ya deberías de dominar, es la simplificación de fracciones. Entonces, como introducción, acuérdate que un número racional, pues que es bueno, es una expresión, ¿verdad? Una comparación de dos cantidades. Y bueno, ya vimos lo que es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Entonces, la simplificación o reducción de fracciones es una de las operaciones matemáticas más importantes y fundamentalmente hay dos métodos para realizarla. El primero consiste en descomponer en factores primos el numerador y el denominador de la fracción que se va a simplificar y a continuación cancelar los factores comunes a ambos utilizando las leyes de los exponentes. Entonces, recuerda las leyes de los exponentes. Cuando divides dos potencias de la misma base, se restan los exponentes, siempre y cuando el exponente del numerador sea mayor que del denominador, ¿verdad? Porque muchas veces acuérdate que esa resta se puede convertir en suma. Todo depende de los signos de la potencia que están tanto en el numerador como en el denominador, los signos de los exponentes, ¿verdad? Acuérdate que siempre que tengamos a la cero, va a ser igual a uno, sí, solo sí, pues X es igual a Y, ¿no? Es decir, si yo divido dos potencias exactamente iguales, cuando yo digo dos potencias iguales, me refiero a que tienen la misma base y el mismo exponente, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo dos potencias así, al dividirlas, pues me va a quedar a la cero. Y bueno, a la cero, acuérdate que siempre es uno. Y no se te olvide que, bueno, pues hay que tener cuidado cuando tengo que X es menor que Y, ¿no? Es decir, una resta se puede convertir en suma o viceversa, ¿no? Entonces, ahí están las leyes de los exponentes, un poquito de resumen nada más, resumidas. No son todas, obviamente, pero bueno, aquí tenemos un ejemplo. Imagínate que te pidan simplificar la fracción 144 540avos, ¿sí? Entonces, lo primero que vas a hacer para simplificar, ya te decían acá arriba, acuérdate lo que dijimos, ajá, para reducir, para simplificar una fracción, lo que hay que hacer es descomponer tanto el numerador como el denominador, hay que descomponerlos en potencias de números primos, ¿no? Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior. Ya habíamos dicho que puedes sacar mitad, tercera, no puedes sacar cuarta, ¿te acuerdas, verdad? Entonces, pues aquí hacen la descomposición de los dos números en potencias de números primos y después de hacer la descomposición en potencias de números primos, lo que hacen es, bueno, de acuerdo con lo anterior, fíjate lo que hacen. En lugar de poner 144 540avos, a ver, está un poco pequeño esto, lo voy a agrandar un poquito más para que lo puedas ver. Ahí espero que lo veas un poco mejor. Lo que están haciendo es, como ya tengo expresada las potencias en números primos, voy a poner al 144, lo pongo como 2 a la cuarta por 3 al cuadrado, y al 540 lo pongo como 2 al cuadrado por 3 al cubo por 5. ¿Sale? Ahora, por leyes de los exponentes, acuérdate que me dice que si yo divido potencias de la misma base, se restan los exponentes. Por lo tanto, estarás de acuerdo que eso va a ser igual a 2 a la 4 menos 2, ¿no? Y bueno, ahí tengo, el 3 lo puedes dejar arriba o lo puedes poner abajo. Ellos, ¿por qué ponen la potencia del 3 en el denominador? Pues porque si te das cuenta, en el denominador tengo 3 a la 3 y en el numerador tengo 3 a la 2. Entonces, para que no les queden a ellos exponentes negativos, en el denominador ponen 3 a la 3 menos 2. ¿Por qué? Porque la potencia que está en el denominador para el 3 es mayor
que la potencia que está en el numerador. Y finalmente el 5 pues se queda abajo, ¿no? Y entonces 2 a la 4 menos 2, estarás de acuerdo que es 2 al cuadrado, y 3 a la 3 menos 2 es 3 a la 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Finalmente, como resultado, me queda 2 al cuadrado entre 3 por 5. Eso es 4 quinceavos y ya la simplifiqué. ¿Le entendiste? Vuelvo a repetir el procedimiento. Lo que se hace es expresar tanto al numerador como al denominador como potencias de números primos. Y una vez que ya tengo expresados a las potencias, me pongo a simplificar por leyes de los exponentes. ¿Sale? No se te olvide este procedimiento, es muy importante para poder simplificar fracciones. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos ahora. A continuación, continuamos con esta parte. Ahora, otro método para reducir fracciones se basa en hallar el máximo común divisor de dos enteros utilizando el algoritmo de Euclides, que es el que acabamos de ver para sacar, en este caso, ¿te acuerdas que lo vimos para sacar el máximo común divisor? Sí te acuerdas, ¿verdad? Entonces, la forma reducida de la fracción m sobre n se reconoce fácilmente cuando se obtiene m sobre n igual a por d entre b por d. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que me están diciendo ahí es de que yo puedo hacer con el numerador y el denominador de una fracción, yo los puedo factorizar, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Fíjate, vamos a analizar el ejemplo para que lo puedas entender. Simplificar la fracción 3140, 2520 avos. Ay, ¿qué es eso, no? Vuelvo a leerla. 3150, 2520 avos. ¿Sí? Entonces, utilizando el algoritmo de Euclides, lo que vamos a hacer es dividir 3150 entre 2520. Eso toca 1 y el residuo vale 630. ¿Por qué? Porque 1 por 0, 0 para 0, 0, 2 por 1, 2 para 5, 3, 5 por 1, 5 para 11, 6, y le pedimos prestado 1 al 3, se convierte en 2, y 2, 1 por 2, 2 para 2, 0. ¿Sale? Acuérdate de la división, no se te olvide ese algoritmo de la división, es muy importante. Y bueno, entonces quedamos como el residuo no es 0, como el residuo es distinto de 0, ahora vamos a tomar el divisor, ¿sí te acuerdas? Tomamos el divisor que es 2520 y lo dividimos, al divisor lo dividimos sobre 630, sobre el residuo. Eso es lo que me dice el algoritmo de la división. Dividimos al divisor entre el residuo. ¿Sale? Al hacer la división me queda 4 y ahora sí que el residuo vale 0. Como el residuo de la última división es 0, entonces 630 es el máximo común divisor de 3150 y 2520. Ah, entonces como ya conozco el máximo común divisor, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, pues al numerador que está aquí y al denominador, a los dos, ajá, a cada uno de ellos los voy a dividir entre el máximo común divisor. Eso es lo que voy a hacer. Ya una vez que ya tengo el máximo común divisor, divido a cada uno de los dos, tanto el numerador como el denominador, los divido y fíjate cómo al hacer la división me queda 5 y 4. ¿Qué significa? Eso significa que 3150, 2520 avos es igual a 5 cuartos. ¿Te fijaste qué maravilla? Después de que tenía una expresión muy grande, después de que yo tenía una fracción grandísima, que yo decía, ¿qué es eso? En lugar de estarle sacando mitad y tercera y estarte ahí perdiendo el tiempo y que no te sale y que te frustras, pues ahí está la otra opción. La otra opción es sacar el máximo común divisor del numerador y del denominador y dividirlo entre cada uno de ellos, ¿sale? Y eso me va a dar la irreducible. ¿Quién es la irreducible? Bueno, la expresión reducida, ¿no? O sea, la forma simplificada. Ya no voy a poder simplificar más esta fracción. Esta fracción es igual a 5 cuartos, ¿sale? Entonces ahí tienes ya dos opciones muy importantes. Acuérdate, una es haciendo la parte de viendo el producto de potencias de números primos, y otra más fácil para mí, pues es el algoritmo de Euclides. Tú decides cuál hacer. Nada más, sí, fíjate lo que te dicen. Es recomendable emplear el segundo método. Ajá.
para simplificar fracciones en las que el numerador y el denominador son números relativamente grandes, ¿sí? Entonces, aguas con esa parte. Es muy recomendable hacer esto, el segundo método, ¿no? O si quieres hacer el primer método, adelante, pero es más recomendable el segundo método, ¿sale? Bueno, ahora vamos con las operaciones con los números racionales. Entonces, bueno, tú ya sabes hacer fracciones. Acuérdate que en la suma de fracciones puede representarse en dos casos, ¿no? Son las homogéneas y las heterogéneas. Entonces, dijimos que dos o más fracciones son homogéneas cuando tienen el mismo denominador y heterogéneas, pues cuando no. ¿Sale? Entonces, cuando las fracciones son homogéneas, la suma de estas es otra fracción que tiene como numerador la suma de cada una de las fracciones. Es decir, si yo voy a sumar 3 quintos más 4 quintos más 7 quintos, simplemente sumo los numeradores, ¿verdad? 3 más 4 más 7 y eso me da 14 quintos, ¿verdad? Entonces, no tengo mayor problema. Ajá. O bien, si sumo en décimos, 3 décimos más un décimo más 2, me quedan 6 décimos, ¿no? Que eso al dividirlo entre 2 me quedan 3 quintos, ¿no? Entonces, bueno, ahí están dividiendo entre el máximo común divisor de 6 y de 10. Ajá. Bien, entonces, en general, lo que se cumple para sumas de fracciones que son homogéneas, pues lo que tengo simplemente es sumar los numeradores y se acabó, ¿no? Entonces sumo A más B más C más K, ajá, y todo sobre N. Entonces a eso está muy fácil, no tiene mayor ciencia. Donde empieza la parte tal vez complicada, más bien ya algo más elaborada para ti, pues es cuando tengo fracciones heterogéneas, ¿verdad? Entonces, para sumar fracciones de distinto denominador llamadas heterogéneas, primero hay que transformarlas de manera tal que queden expresadas como fracciones homogéneas y a continuación aplicar la regla de suma de fracciones homogéneas, es decir, para sumar fracciones heterogéneas hay que llevarlas a homogéneas y llegar al caso anterior, ¿no? Entonces, fíjate, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues con la ayuda de la naturaleza del común denominador de las fracciones homogéneas, se deduce que éste debe contener a todos los denominadores, lo que significa que debe ser un múltiplo común de todos ellos. Obviamente, para facilitar las operaciones, se busca que el múltiplo común sea el menor, al cual le llamaremos mínimo común denominador. Bueno, ¿quién va a ser el mínimo común denominador? Bueno, pues no es otra cosa que en este caso te lo están mencionando, el común denominador, ¿no? A ver, fíjate, entonces, el mínimo común denominador de dos o más denominadores es el mínimo común múltiplo de todos ellos. Aguas con eso, no se te olvide, el mínimo común denominador no es otra cosa que el mínimo común múltiplo. Ajá, ese es el mínimo común denominador. Ajá, entonces, para efectuar la suma de fracciones no homogéneas, se siguen estos pasos. Simplifica las fracciones que se van a sumar en caso de ser posible. 2. Halla el mínimo común denominador. Ajá, o mínimo común múltiplo. 3. Divide el mínimo común denominador entre cada denominador. El cociente obtenido se multiplica por el numerador respectivo. Número 4, la suma de las fracciones es otra que tiene como numerador la suma de los productos obtenidos en el paso 3. Y número 5, simplifica el resultado de la suma. Entonces, fíjate, vamos con un ejemplo. Efectúa la suma de fracciones. A ver, entonces si yo tengo 3 cuartos más 7 octavos más 8 más 3 veinteavos. Paso 1, simplifica las fracciones, ¿no? Entonces, en este caso, las tres fracciones son irreducibles, ¿estarás de acuerdo? No puedo simplificar más 3 cuartos, no puedo simplificar 7 octavos, ni 3 veinteavos, ¿verdad? Ahora, paso 2, descompongamos ahora en sus factores primos al 4, al 8 y al 5, ¿sale? Ya estamos haciendo la descomposición de números primos, eso lo vimos la clase pasada. Una vez que tenemos la descomposición, dijimos que para calcular el mínimo común múltiplo o mínimo común denominador se tomaban las potencias mayores, es decir, no vamos a tomar 2 al cuadrado, ¿verdad? Lo que se tomaba era 2 al cubo. Ajá, ¿sí te acuerdas? Y
como aquí aparece un 5, entonces tomamos al 5. Es decir, tomamos las potencias comunes y no comunes a los tres números, las máximas potencias. Ajá, porque en este caso estamos sacando el mínimo común múltiplo. Entonces sería 2 al cubo por 5, eso me da 40. Por lo tanto, 40 es el mínimo común denominador o común múltiplo a esa suma. Una vez que ya tenemos el mínimo común múltiplo, lo que hacemos simplemente es, fíjate, vamos a, en este caso, a dividir cada uno de los denominadores. Acuérdate que los denominadores son 4, 8 y 20, ¿sí? Entonces, como el mínimo común múltiplo es 40, ponemos al 40 como el común denominador a los 3, ponemos la rayita y lo que estamos haciendo ahí, vamos a agrandar esto, lo que estamos haciendo ahí, pues es agarrar y dividir, ¿verdad? Dividimos 40 entre 4 y al resultado lo multiplicamos por 3. Luego, 40 entre 8 por 7, 40 entre 20 por 3. Ajá, en este caso, lo que estamos haciendo ahí se les fue un número, ahí está mal. Ahí es 3, 7 y 4. Aquí no es 3 aguas, aquí es 4. ¿Sí? Ahí corregimos. Ajá, entonces cuidado con eso. Entonces tengo 40 entre 4 toca a 10. Por 3, 30. Esta está bien. Luego 40 entre 8, ¿a cómo toca? A 5 por 7, 35. Sí me va siguiendo, ¿verdad? Luego 40 entre 20, ¿a cómo toca? A 2. Y 2 por 4, 8. Aquí es donde está el error. Ahí no es 6. ¿Sí lo ves? Ahí es 8. Aquí es 8. Entonces tengo 30 más 35 son 65 más 8. ¿Cuánto tengo, señores? En este caso sería 73, ¿no? Entonces no serían 71 cuarentavos, serían 73 cuarentavos. Hay que corregir esta parte porque aquí no es 6, ¿verdad? Aquí es 8. Ajá, de la división de 40 entre 20 que toca 2 por 4, 8. Bien, entonces me quedan 73 veinteavos. Conste que te lo estoy corrigiendo. Ajá, son 73 veinteavos, ¿no? Ahí está. Y ya hice la suma, ya hice la suma de las fracciones. Ajá, ¿le entendiste esa parte? Entonces fíjate cómo el hacer del producto de potencias, bueno, ahí están tratando de simplificarlo, pero bueno, no hay factores comunes, ¿no? Entonces, bueno, ya no, no nos metamos más ahí en esa porque tiene error. Ajá, fíjate, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a simplificar esto un poco. Ajá, fíjate, tengo esta parte, ahí se me movió. Bien, fíjate, entonces este segundo ejemplo tengo 2 tercios más 11 doceavos más un sexto. ¿Sale? Entonces, el 12 sería el mínimo común múltiplo de 3, 12 y 6. Ajá, entonces, ¿por qué? Pues para la regla técnica, para hacerlo la más sencilla, es cuando tiene los denominadores, toma el mayor de los denominadores. Ajá, el mayor de los denominadores es el 12. Y fíjate que el 12 sea divisible entre cada uno de ellos. 12 es divisible entre 3, sí, toca a 4. 12 es divisible entre 6, sí, toca a 2. Por lo tanto, 12 es el mínimo común múltiplo. ¿Entendiste? Entonces, una manera de sacar el mínimo común múltiplo es tomar el mayor de los denominadores y fijarse si es divisible entre cada uno de ellos. Si no lo fuera, si el mayor no fuera divisible entre cada uno de ellos, busco múltiplos del mayor. Esa regla me la dice Baldor en el libro de aritmética de Baldor. Ajá. Entonces, como 12 es el mínimo común denominador, voy a proceder a dividir entre cada uno de los denominadores y multiplicar por el numerador. 12 entre 3, toca 4 por 2, 8. 12 entre 12 a 1 por 11, 11. 12 entre 6 a 2 por 1, 2. 8 más 11 más 2, estarás de acuerdo que me quedan 21 doceavos. Ajá. Y entonces, como ya tengo el resultado, puedo simplificar. Aquí fácilmente observamos que 21 y 12
son divisibles entre 3. Por lo tanto, divido 21 entre 3 y 12 entre 3. Es como si le sacaras tercera, ¿no? Y me quedan 7 en este caso. 21 en este caso 21 entre 3 toca 7 y 12 entre 3 toca 4, ¿no? Entonces tengo 7 cuartos. La suma de esas 3 fracciones ya con su reducible ya son 7 cuartos con la fracción que ya no se puede reducir más. Entonces acuérdate que siempre que hagas operaciones en la tarea, siempre tienes que llegar a la fracción más pequeña, ¿sale? Aguas, acuérdate de eso, hay que simplificar. Ajá, no nada más es hacer las operaciones a lo loco y ya multiplica, divide y ya acabé, ¿no? Entonces aguas con esa parte porque es muy importante. Al final resuelvo dudas, permíteme continuar. Entonces, aquí tengo lo siguiente. Ahora, fíjate, ya una vez que ya entendí la suma de fracciones, bueno, pues la resta es igual, ¿no? Si tengo fracciones homogéneas, pues la resta de 2 o más fracciones homogéneas, pues voy a restar o sumar o según los signos de los numeradores con el mismo denominador. No tiene mayor ciencia. Y si hago resta de fracciones heterogéneas, es lo mismo que la suma. No hay más ahí. ¿Sale? Ahora, la multiplicación de fracciones, ¿cómo se hace? Pues la multiplicación es directa, numerador por numerador y denominador por denominador, ¿verdad? El producto de 2 fracciones es otra fracción cuyo numerador es el producto de sus respectivos numeradores y el denominador es el producto de sus respectivos denominadores. O sea, bueno, entonces cabe señalar que el resultado debe de escribirse en forma simplificada. Entonces, cuando tú multipliques fracciones, no nada más se tiene que multiplicar fracciones, las tienes que reducir, ¿verdad? Al igual que en la suma y resta. Entonces, por ejemplo, si yo efectúo la multiplicación de 7 doceavos por 8 catorceavos, bueno, ahí voy a multiplicar 7 por 8, 56 y 12 por 14, 168, ¿no? Y entonces, ¿cómo la voy a reducir? Bueno, pues ya vimos hace rato cómo se reducen las fracciones, ¿verdad? Se saca el máximo común divisor, tanto del numerador como del denominador, ¿no? Entonces ellos dividen. Fíjate que aunque tengas 56 entre 168, acuérdate que el algoritmo de la división te dice que dividas el mayor entre el menor para poder sacar el máximo común divisor, ¿sí? Entonces aquí divides 168 sobre 56. Ajá. Y al dividir 168 entre 56 toca 3. El residuo vale 0. ¿Sí entendiste eso? Aguas, ¿no? O sea, aunque tengo 56 entre 168, la división se hace al revés porque lo que yo quiero sacar es el máximo común divisor. Ajá. Entonces, el máximo común divisor me queda 56 y entonces, ¿qué hago? Voy a dividir tanto el numerador como el denominador, los voy a dividir entre 56. Entonces, 56 entre 56 toca 1 y 168 entre 56 toca 3. Por lo tanto, el resultado final no es 56 168 avos. El resultado final es un tercio. El resultado final es un tercio. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, ahí está la simplificación de las fracciones con respecto a la multiplicación. Y bueno, ya en la última parte, estos ejercicios hay que trabajar con ellos, los vamos a resolver en clase, pero primero tienes tú que hacerlos y ya intentaste hacerlos y podemos resolverlos, pero acuérdate que primero hay que intentar hacer los ejercicios que vienen en el libro. Y yo voy a ir resolviendo muchos ejercicios y voy a ir avanzando, pero necesito que te pongas a trabajar, ¿no? No nada más viendo los videos se aprende. Hay que sentarse en la mesa y ponerse a resolver problemas, borrarle con la goma y otra vez y hasta que te salga. Solamente así vas a aprender. Viendo videos no vas a aprender, te lo juro. Entonces, ahora, división de fracciones. Para dividir una fracción entre otra fracción, pues, ¿qué es lo que se hace? Bueno, fíjate,
la famosa ley del sándwich, ¿no? La famosa ley del sándwich te dice que extremos por extremos arriba y medios por medios abajo. Eso es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo que yo veo muy conveniente es convertir la división en multiplicación. Es decir, si yo estoy dividiendo fracciones, la fracción dividendo se multiplica por el inverso multiplicativo de la fracción divisor. Es decir, lo que teníamos como división lo convertimos en una multiplicación y entonces la segunda fracción la invertimos, ¿verdad? En lugar de poner m entre n entre a entre b, hacemos m entre n por b entre a, en lugar de a entre b. Fíjate, entonces eso está muy fácil. Por ejemplo, si yo tengo 4 novenos entre 5 sextos, en lugar de hacer la división, ¿qué voy a hacer? Pues voy a poner 4 novenos por 6 quintos, ¿sí? A final de cuentas, acuérdate que la división es cruzada. Eso de que la división es cruzada no es otra cosa que la ley del sándwich. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque extremos por extremos arriba y medios por medios abajo, es decir, cruzado, ¿no? Ajá, es la ley del sándwich. Este por este y este por este, ¿sí o no? Ajá, sí te acuerdas de eso, ¿verdad? Bueno, entonces, una vez que yo ya tengo la multiplicación, multiplico y luego simplifico, ¿verdad? Acuérdate de simplificar. Acuérdate que es muy importante simplificar, ¿no? Entonces tengo 4 por 6, 24 y 9 por 6, 50. 9 por 6, ¿qué pusieron ahí? 9 por 5, perdón. 4 por 6, 24 y 9 por 5, 45 ya. Y luego el máximo común divisor en este caso es 3. Por lo tanto, me queda la irreducible 8 quinceavos, la fracción 8 quinceavos, ¿no? En el inciso B tengo 8 tercios entre 4. ¿Cómo convierto una división cuando tengo una fracción entre un entero? Pues al entero le pongo un 1, ¿verdad? En la parte de arriba. Entonces tendría 8 tercios entre 4 es igual a 8 tercios, por un cuarto, ¿no? Ajá, ¿le entendiste? Convierto al 4 en un cuarto y entonces me quedan 8 doceavos, que su máximo común divisor es 4 y ya me quedan 2 tercios, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí esta segunda parte de fracciones, que lo que acabamos de ver es cómo simplificar fracciones, cómo hacer suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? La próxima clase entraremos en ejercicios, ejemplos muy importantes y con alto grado de dificultad que pueden venir y van a venir en el examen, ¿no? Entonces, en el examen van a venir ejemplos ya con un nivel un poquito ya a nivel medio superior, porque ya estás en Politécnico. Entonces, vamos a hacer que trabajes y que puedas hacerlo de la mejor manera y que lo puedas entender, ¿sale? Entonces, acuérdate que una de las herramientas muy importantes es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, ¿no? Entonces, hasta ahí esta segunda parte. Muchas gracias.